En realidad es un programa, es un evento o una serie de eventos, de cosas que suceden en Normal, que partió como una idea expositiva, digamos, el núcleo duro es una idea expositiva, pero luego está complementado con conciertos, charlas, talleres, es decir, mesas redondas, es decir, cosas que hacen que sucedan cosas continuamente durante el tiempo que está vigente y que atraigan también al público de otra manera, no simplemente como una exposición. La idea era doble. Por un lado, Normal ya es un espacio de intervención cultural y nuestra propuesta también fue hacer una intervención cultural, es decir, que esto fuera un contenedor de cultura. Un segundito. Y entonces lo que hay otra condición que también era que todos los participantes aportar, es decir, todo fueran obras. Entonces el espacio expositivo es una obra más, los cócteles son una obra más, la interpretación de los artistas es una obra más. Entonces, en vez de hacer una exposición rodeada de cosas, todo lo que participa es parte del programa. Entonces, entre el espacio especial, ¿no?, y que todos son añadidos, pues la experiencia es más completa. Surge por una llamada de Belda, Estudio Belda, que son los que se encargan de hacer de comisario de esta exposición, y pensaron en nosotros, además porque tenemos una relación especial con Dani, que es uno de los componentes del estudio, había sido guitarrista nuestro y, bueno, entre una cosa y otra pensó que teníamos algo que aportar aquí. Pensamos también que había que reivindicar a los artistas, a los creadores locales o gallegos, no por ser de aquí, sino por poner a prueba o demostrar un poco que la creación hoy en día está totalmente globalizada, que no hay tanta diferencia entre lo que se hace aquí o lo que se hace en cualquier otro sitio. Entonces, que puede tener un toque local, porque al final los temas que se tratan, tenemos aquí piezas, por ejemplo, que sí que a lo mejor tratan temas locales, pero al final la cultura es global. Entonces, no hay tanta diferencia entre una producción de un artista de fuera o de uno de aquí. Sí, porque en realidad pues estamos tendo moi boas críticas, está gustando moitos sitios, e a verdade é que todo eso nos anima a continuar e a intentar superarnos outra vez.